Buenas tardes, padres de la Escuela Tonti. Bienvenidos a nuestro taller virtual para padres. Como ya deben saber, todas las escuelas del CPS tendrán aprendizaje remoto durante la primera parte del año escolar 2020-2021. Esto se debe a la pandemia del COVID-19, que ha cambiado nuestras vidas de muchas maneras. Nuestros estudiantes de Tonti aprenderán desde casa. CPS ha compartido con ustedes las pautas y las expectativas establecidas para estudiantes, padres y maestros durante este aprendizaje remoto. Hoy intentaremos brindarle la información que necesita para preparar a sus estudiantes para la escuela. Queremos brindar algunos consejos e ideas que puede utilizar para crear el entorno de aprendizaje adecuado en el hogar para que esta sea una experiencia positiva para sus hijos a medida que experimentan el aprendizaje a través de la tecnología. Nuestros maestros han estado trabajando duro todo el verano preparándose para enseñar a sus hijos en este nuevo formato remoto. Sin embargo, no podemos hacerlo sin su ayuda. El aprendizaje a distancia requerirá que las familias y la escuela trabajen juntas para que sea productivo y significativo. Aprendimos nuestra lección en marzo, cuando tuvimos que cerrar repentinamente las escuelas debido a la pandemia. Aunque nuestros estudiantes de la Escuela Tonti recibieron la tecnología y el apoyo que necesitaban de los maestros cuando cerramos las escuelas, muchos de ellos no se conectaron todos los días y pueden haberse retrasado académicamente. Después de casi 5 meses sin instrucción formal. Como el director de la Escuela Tonti, le pido su ayuda al comenzar este nuevo año escolar. Estaremos aquí para ayudarlo en lo que necesite: tecnología, trabajo para sus hijos o incluso capacitación para que usted pueda ayudar a sus hijos en casa. Estamos aquí para usted y sus estudiantes. Gracias. Good afternoon, Tonti School parents. Welcome to our virtual parent workshop. As you should know by now, all the CPS schools will have remote learning for the first part of the school year 2020-2021. This is due to the COVID-19 pandemic that has changed our lives in many ways. Our students at Tonti will be learning from home. CPS. Could you please mute? We're getting feedback. Mr. Rivera. Has shared with you the guidelines and the expectations set for students, parents, and teachers during this remote learning. Today, we will try to provide you with the information you need to get your students ready for school. We want to give you some tips and ideas that you can use to create the right learning setting at home to make learning a positive experience for your children as they experience learning through technology. Our teachers have been working hard all summer, getting ready to teach your children in this new remote format. However, we cannot do it without your help. Learning remotely will require for families and schools to work together to make it productive and meaningful. We learned our lesson back in March when we had to suddenly close the schools due to the pandemic. Although our Tonti school students received the technology and the supports they needed from teachers when we closed the schools, many of them did not connect every day and may have fallen behind academically after almost 5 months without formal instruction. As the principal of the Tonti school, I am asking for your help as we start this new school year. We will be here to assist you on whatever you need: technology, work for your children, or even training to help your children at home. We are here for you and your students. Thank you. Buenas tardes, padres. Bienvenidos a esta orientación
que organizamos para explicarles cómo va a trabajar la educación a distancia, la forma remota en que vamos a trabajar durante este año. Tenemos varios maestros que van a estar explicándoles cómo conectar a sus hijos, cómo manejar la tecnología y que los niños no pierdan un día o un minuto de instrucción. Eso es algo diferente y tenemos que trabajar juntos, como les dije en el video. Vamos a contemplar algunos aspectos que ustedes deben de saber y de qué forma ustedes pueden ayudarnos. Hay expectativas que se han puesto bien claras para los padres, para los estudiantes, para los maestros, para todos, para que eso trabaje. Es algo muy diferente y tenemos que hacerlo trabajar bien para el bien de nuestros niños. Hoy vamos a explicar algunos aspectos, como le dije, que tienen que ver con cómo van ustedes a trabajar con sus hijos, refiriéndose a los recursos que vamos a proveer para ustedes, la tecnología, cómo es que ustedes desde casa pueden arreglar su espacio para que los niños puedan trabajar en su tecnología, en sus asignaciones. También vamos a ver cómo es que los estudiantes van a tener que cumplir con sus tareas, cumplir con estar presentes cada día en las clases virtuales. También cómo los maestros se van a comunicar con ustedes y cómo van a tratar de que sus niños se mantengan envueltos cada día en el aprendizaje. Y por supuesto también vamos a repasar cómo hay otros recursos que van a estar disponibles para que ustedes se comuniquen con nosotros si necesitan alguna ayuda aparte de la tecnología, ¿sí? Como consejería, trabajadores sociales, la forma que vamos a asistir desde la escuela con papeleo o alguna otra cosa. Así que vamos a estar aquí al pendiente con ustedes. So today we're going to go over some expectations that CPS has placed on not only parents, but students, teachers, and staff. And we want to go over those expectations briefly with you. We have a few teachers that have been working on putting this together, and they will be explaining to you how you will be able to support your students, your children from home in the different aspects that this involves in terms of technology, in terms of resources, how we're also, as a school, we're going to provide counseling services, social workers, and things that you will need to sustain this remote learning. So we're going to get started with expectations. Let's go to the next slide, please. So how can parents, do you want to, Mr. Robertson, you want to talk about this for a minute? Yes, absolutely. Thank you, Mr. Arriaga. This is Mr. Robertson, the assistant principal at Tonti Elementary School. It's great to see everyone. We're really looking forward to a great school year, although it will be different, right? But we will make adjustments and we're going to have a great school year. We're looking forward to it. Yes. How can parents support the remote learning? Well, there's a number of different ways that you can do that. Monitor school updates and teacher updates and check in with your child daily about the virtual school learning tasks and activities that they are working on. Please check your child's Google Classroom on a regular basis. I guarantee going to our tontischool.com, our website, is a great place for you to start to get information. Mr. Iaga and our tech staff are constantly updating those news and announcements. Go to our teacher connections where the teachers' web pages are. You can connect with your teachers there. And then absolutely, we're using a Google platform, which involves the Google Classroom, where the students will then log into their Google Meets. The link is there in the Google Classroom, and that way they can connect with their teacher and interact and do all the activities they need to do. Check for messages, emails, phone calls, the texts that go out. We're updating our system every day to get new contact information from our parents. And so feel free to give us a call if you feel like a number is wrong, or an email. Maybe you have a new email and you'd like to share that with us. Please do that. Encourage adherence to the required daily instructional schedule. There'll be schedules that will be printed and made available to teachers, parents. And we're hoping we can put those in the bags that you come and pick up this coming Friday on the 4th of September.
but that way you'll know what your child should be doing in their daily schedule. Attendance and daily participation will be monitored. We'll be taking attendance every day. The next point is designating a place and a space where your child will work independently on their assigned tasks and activities. Do you have a working computer or internet connection at home? That's going to be a prerequisite, a requirement to have a computer, to have your internet access. If you're having a problem with that, please let us know. But it's very important for your child to work in a good space where they can have quiet and they can focus and do the best you can with that without distractions. Ask your child to provide a brief summary of the learning they are engaging in for each class to ensure their understanding of the content and of the process that they are being asked to engage in to demonstrate their learning. Ask your child questions. Ask them what they've been involved in. Ask them what kinds of conversations they've been having. Are you participating? Are you taking breaks? Are you taking mental breaks? Because those things are important too. But be involved as much as you can. I know you're very busy. We know you're very busy. But when you get those moments, whether it's in the evening or whenever you get home from work, ask. Show your involvement. Your children will appreciate it. They may not show their appreciation, but deep down they'll know that you care and that you're asking them questions. Next is ask your child about the deadlines for submitting assignments. Be involved in the everyday learning. Be involved in the everyday learning. We cannot do it without your support. Make sure you know about those deadlines. In fact, if you say, what did you work on? And they tell you, maybe every once in a while ask them, can you show me what you work on? Can you show me what you wrote? Can you tell me how you participated? You know, so those kinds of questions go a long way in knowing that your children know you're watching and that you're holding them accountable. Thank you. That's what I have. And I'll pass it back to Mr. Arriaga. Thank you, Mr. Robertson. Okay, we go to the next slide. I'm going to briefly repeat what Mr. Robertson just said. Vamos a repetir lo que acaba de explicar el señor Robertson, de cómo pueden los padres ayudar a sus hijos desde casa. De qué forma pueden ustedes asegurarse que los niños están aprovechando el tiempo bien para aprender, ¿verdad? Y más que nada, pues, monitorear las actualizaciones de la escuela, asegurarse que saben qué es lo que debe estar pasando cada día con sus hijos en cuestión de anuncios, en cuestión de actividades que vamos a estar organizando para los padres, para los niños en forma virtual. Ver los mensajes de sus maestros. Los maestros van a estar comunicándose constantemente con ustedes y con sus niños para anunciar actividades escolares, para anunciar trabajos que tienen que cumplir, ¿verdad? Así que por favor asegúrense que están revisando los mensajes. Y también entren al salón virtual, el Google Classroom de su hija. Ellos van a estar conectados con los maestros, pero ustedes también pueden estar mandando mensajes a los maestros y viendo de qué actividades tienen que completar sus hijos. Es muy importante, ¿verdad? Visiten la página de la escuela, el portal de la escuela, tontischool.com. Ahí estamos constantemente mandando anuncios, avisando a los padres qué está pasando, ¿verdad? Y tenemos también gente que está haciendo llamadas telefónicas. A veces que llamamos y pues tenemos que dejar mensaje porque la persona está ocupada o lo que sea. Pero si ustedes no han recibido llamadas, tal vez sea porque tenemos que tener un teléfono nuevo que ya tienen, ¿verdad? No tenemos la información actualizada. Así que si tienen un nuevo teléfono, una nueva dirección, llamen a la escuela para que tengamos toda la información correcta en el sistema, ¿verdad? Los niños van a tener un horario cada día para estar conectados. Esto va a ser de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, ¿verdad? Asegúrense que los niños están conectados todo este tiempo. Va a haber 45 minutos para que coman en casa. También vamos a tener otras actividades aparte de la instrucción dentro del salón de clases. Va a haber también clases de arte, clases de música, clases de educación física. Así que tenemos un día completo, regular, como si estuvieran aquí en la escuela, ¿verdad? Asegúrense que los niños están siempre conectados. Supervisen
la asistencia, vamos a tomar asistencia esta vez. Ustedes recuerdan que cuando cerramos las escuelas, había veces que pues se entendía, ¿no? Los niños no tenían nada de tecnología, no estaban conectados porque tal vez había alguien en casa enfermo. Eso lo entendimos, ¿verdad? Pero ahora sí vamos a tratar de tomar asistencia porque queremos que los niños aprovechen la instrucción cada día, ¿sí? Por favor, supervisen diariamente que estén conectados los niños. Designen un lugar en su casa adecuado para que los niños trabajen independientemente, que hagan sus tareas, que hagan sus trabajos, sus proyectos. Algún rinconcito en la casa, algún área donde no haya tanto ruido, donde los niños puedan tener sus útiles y todo lo que necesitan para trabajar sin interrupción. Es muy importante que ellos tengan un espacio adecuado dentro de su casa, ¿verdad? Si no tienen una computadora que funciona o conexión al internet, por favor déjenos saber. ¿Sí? La escuela ha estado mandando tecnología a la casa cuando los padres la solicitan. Si tienen ustedes una computadora que no trabaja bien, que se desconecta, por favor llámenos, nosotros le podemos proporcionar un equipo que trabaje bien. ¿Está bien? Y también en el servicio de Internet. Hay servicios disponibles para que ustedes y sus hijos se conecten diariamente sin problemas. ¿Está bien? También pregúntenle a sus hijos qué es lo que están haciendo en clase, de qué se trata lo que están trabajando. Así como lo hacen durante los días regulares de clases, igual, pregúntenle a sus hijos de qué se trató la clase de hoy, qué leíste, hay alguna forma que te puedo ayudar, ¿verdad? Para que ellos vean que ustedes están envueltos en sus clases y que siempre están ahí para ayudarlos y que estamos trabajando juntos, la escuela y el hogar, en ayudar a sus hijos, ¿verdad? Llamen a la escuela si tienen alguna pregunta, si tienen alguna necesidad de cómo está, hacer algún trabajo. El teléfono ya lo saben, 773-535-9280. Aquí estamos siempre de las 8 de la mañana, por lo menos a las 3:30 para ayudarles. ¿Sí? También pregúntenle a sus hijos sobre las fechas de las asignaciones. Es importante que ustedes sepan cuándo tienen sus trabajos que tienen que entregar, cuándo es que tienen que reportarse con los maestros, ¿verdad? Bien, pues todo esto es algo para los padres. Vamos ahora a ir a las ideas para los niños, ¿sí? Estoy viendo muchas preguntas en el chat. Vamos a tener tiempo de contestarlas ya al final de la sesión donde estamos presentando. ¿Está bien? Yo sé que hay muchas preguntas y para eso estamos aquí. Muy bien. Miss Guadarrama. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Ms. Guadarrama, la maestra de recursos para padres. Gracias por sintonizar con nosotros el día de hoy. Antes de presentar la información para los estudiantes, quiero presentar un pequeño video hablando acerca de estos puntos para que ustedes lo tengan, unos consejos de cómo hacer que este proceso, esa transición a aprendizaje remoto sea más fácil y sea no nada más fácil para ustedes, pero para los niños también. Before we get started, hi, my name is Yvette Guadarrama. I am the parent resource teacher at Tonti. And before we get started talking about student expectations, I just want to recap what Mr. Arriaga and Mr. Robertson were talking about in terms of what are those expectations to parents. But just in a quick tip type of fashion, so you guys have it ready for you guys on our YouTube page. You guys can access it. And we'll be talking about just those points that are going to make it easier for you in this new transition to remote learning. So if you want to, we could play the video. Buenas tardes, padres. En este video les enseñaré algunas estrategias para apoyar a sus hijos con sus estudios en casa, cómo mantenerlos motivados para aprender y animarlos a tener una experiencia de aprendizaje remoto exitoso. Preparando la tecnología. Asegúrese de que tenga una computadora para su estudiante y el Internet establecido en su hogar. Si necesitan ayuda con eso, no duden en llamarnos y nosotros le podremos ayudar. Cuando tenga la computadora lista, ingrese a la página del correo electrónico de su hijo con su nombre de usuario y su clave personal. Después, aceptarán la invitación de su maestro para ingresar a su salón de Google. Cada estudiante conoce sus datos, pero si necesita un recordatorio, puede llamarlos y le podremos dar esa información.
Un consejo para no olvidar las claves importantes para todos esos programas que sus hijos usarán sería pegarlos a la puerta del refrigerador. Puede tomarle foto en caso de que el papel se le pierda. Asegúrese de que su hijo ingrese a las sesiones en línea a tiempo y que esté listo para concentrarse en la instrucción de su maestro, usando la ética adecuada del aula durante todo el día escolar. Los estudiantes recibirán un horario estudiantil detallando las actividades del día. Preparando el ambiente académico. Antes de comenzar, asegúrese de que el área académica de su hijo sea adecuada para el aprendizaje. Ubique un área aislada y cómoda para que su hijo esté libre de distracciones. Le aconsejo que equipe la zona con suministros necesarios para completar su trabajo. Si el área es utilizada por otros miembros de la familia para otros propósitos aparte del estudio, puede guardar los útiles escolares de su hijo en una caja personalizada que se puede transportar a cualquier área que no esté en uso. Por lo tanto, sus hijos siempre estarán listos para aprender, sin importar dónde se encuentren en la casa. Recuerda que una rutina brinda seguridad y control sobre el aprendizaje de su hijo. Por lo tanto, es importante que su hijo siga el horario escolar para que cada día sea productivo. Y cuando termine el trabajo, recuerde ayudarle a su hijo a incorporar momentos para la relajación del cerebro, con tiempo de ejercicio y actividades alejados de la computadora. Motivándolos a estudiar. Habrá días en que sus hijos necesiten motivación para estudiar. Por lo tanto, podemos usar un cuadro de incentivos para ayudarlos a mantenerse enfocados en completar sus trabajos. Cada vez que terminen una materia, se les recompensa con un sticker. Después de una semana de éxito, ellos habrán ganado el premio deseado, como el ir al parque, por ejemplo. Les garantizo que esto los motivará a mantenerse enfocados. Hay varias maneras de aprender cosas nuevas. Niños aprenden por medio de una variedad de actividades, no solo por la lectura. Recuerde de ser paciente con sus hijos y apoyar su aprendizaje utilizando varios métodos. Aprender a través de la diversión puede ser una gran herramienta para usar cuando se intenta aprender nuevos conceptos. Puede tratar de usar juegos educativos para enriquecer el aprendizaje de sus hijos. El equipo de la escuela Tonti está disponible para apoyarlos a ustedes y a sus familias a tener una experiencia de aprendizaje remota exitosa. Busquen actualizaciones de la escuela en nuestra página de internet, también en nuestra página de Facebook y Twitter. No se les olvide comunicarse con los maestros de sus estudiantes por cualquier pregunta que tengan. Y finalmente, recuerden que somos un equipo y juntos nos aseguraremos de que nuestros hijos reciban la calidad de educación en casa que ellos se merecen. Ok, gracias por mirarlo. Tendrán acceso al video por medio de nuestra página de Facebook, Twitter y también está en la página de YouTube. Tonti tiene una página de YouTube donde pueden encontrar los videos. Good afternoon, parents. In this video, I will show you quick and easy ways to support your children with their studies at home, how to keep them motivated to learn, and encourage them to have a successful remote learning experience. Preparing the technology. Make sure that you have a computer and internet established for your student at home. If you need help with that, you can give us a call and we'll be happy to help you. When you have the computer ready, go to your student's CPS email page with your child's username and password. There, you will need to accept the teacher's invitation to join the Google Classroom. Each student knows their personal information to log into their computer, but if you need help logging in, you can always give us a call and we'll be happy to help you. One tip to remember all of those important passwords your children will need for online learning is to write them down on a sheet of paper. Once you have them, you can place them on the refrigerator door, and you can also take a picture of it just in case the paper copy gets lost.
Make sure your child enters the online sessions on time and ready to focus on the teacher's instruction, using appropriate classroom etiquette for the entire school day. Students will receive a student schedule detailing the activities for the day. Preparing the academic environment. Before we begin, you must ensure that your child's academic area is appropriate for learning. Locate an isolated and comfortable area so that the student is free from distractions. I advise you to equip the area with the necessary supplies to complete their work. If the area is used by other family members for other purposes other than studying, you can keep your child's school supplies in a personalized box, like this one, that can be transported to any area that is not in use, so that they are always ready to learn, no matter where they are in the house. Remember that a routine provides security and control over the child's learning. So it's important that the student follows the school schedule so each day can be as productive as possible. And when the work is done, remember to help your child incorporate times for brain relaxation, exercise, and non-screen time activities. Motivating them to study. There will be days when your children may need motivation to study. So providing an incentive chart like this one will help you keep your students focused on completing their assignments with a smile. Every time they finish a class, they are rewarded a smiley sticker. After a week of success, they can earn the desired prize, like going to the park. I guarantee you that this will motivate them to stay focused. Remember that there are several ways to learn new things. Children learn in a variety of ways, not just through reading. Remember to be patient with your children and support their learning using various methods. Learning through fun activities can be a great tool to use when trying to learn new concepts. You can try educational games and online educational games to enrich their learning. The team at Tonti School is here to support you and your children to have a successful remote learning experience. Look for school updates on our website, also on our Facebook and Twitter pages. Don't forget to contact your students' teachers with any questions that you may have. And finally, remember that we are a team, and together we will ensure that our children receive the quality education that they deserve. Okay, thank you parents for watching that video. We hope that it was able to help you out with a couple of ideas. Gracias por mirar el video. Espero que los consejos los implementen en la casa para ayudarlos con esta transición. Ahora vamos a seguir hablando de las expectativas para los estudiantes. So we're going to talk about student expectations and what we as a school expect of our students. And I know there was a question about uniform on here as well. So although students don't have to wear their actual Tonti uniform, it's important that they dress accordingly to study and to work in a professional setting as the school would require. Para la pregunta que acaban de mencionar acerca del uniforme, los niños no tienen que estar uniformados con este uniforme de la Tonti, pero sí deben de estar listos para estudiar. Entonces, con la ropa adecuada, apropiada para sentarse y aprender, que no sea algo que cause distracción. Okay, so just make sure that your student dedicates appropriate time to learn, so that there's a designated time where they're just seated, studying. Es importante que los niños estén sentados en un tiempo apropiado para aprender, guiado obviamente guiado por la maestra, so seguir su schedule de la maestra. It's important that they check appropriate Google Classrooms for information on courses, assignments, and resources. So everything will be located in their Google Classroom. So it's important that the child is responsible to open up their account and to see what are the assignments that the teacher is posting
on a daily basis. So es importante que el estudiante se ingrese a su página del Google Classroom para entrar y ver todas las actualizaciones que la maestra les dé. Eso se refiere a anuncios, a tareas. La maestra va a estar actualizando esto diariamente. Eso es importante que el estudiante tome esa iniciativa y entrar y mirar esas tareas. Identify a comfortable and quiet space to learn is very important. So away from distractions. I know it's hard to find a space sometimes in the house when you have multiple children, but it's important that the child is focused on what the teacher is trying to show them. So es importante que el estudiante esté sentado confortablemente en un espacio callado para estar en instrucción formal con la maestra. Yo sé que a veces es difícil cuando tenemos más de un niño en la casa de poder encontrar un espacio donde esto puede suceder, pero es importante porque las distracciones no ayudan a nuestros estudiantes seguir en su día de clase, sino que se distraen y después es difícil de llamar otra vez la atención a la vida académica. So es importante separarlos. Ahorita es momento de escuela y después es momento de casa. So it's important that we distinguish those two things. That right now we're in class and then later on we will be in our home environment. So if we can make that distinction for the students, the better. Exercise digital citizenship when speaking, which speaks to academic honesty and appropriate discourse. So just making sure that when we're online, that as the students are online, that they are able to speak in an academic way, obviously writing things that are appropriate to the classroom setting whenever they are told to write or type into any boxes, any chat boxes or anything like that when it comes to being, when it comes to communicating to the teacher and other students. Entonces es importante que cuando los niños se sienten a hablar con la maestra o con otros estudiantes, que ellos puedan hablar de una manera honesta, apropiada en esas conversaciones. Engage in all Google Classroom questions and responses, essential questions, exit tickets, and do now. So this is this goes for everything that a teacher might assign to your child, whether that means just answering one question at the end of the class or at the beginning of class. Students must engage in every single assignment that the teacher gives. So en cualquier cosa que la maestra les pida a los estudiantes que tengan que hacer, si sea nada más una pregunta que tengan que contestar, es importante que los niños estén listos para hacer todo lo que ellos necesitan hacer, aunque sea nada más una pregunta y contestar un exit ticket, por ejemplo. Submit all assignments in accordance with provided timelines and or due dates. So it's important, as Ms. Arriaga had mentioned earlier, to just make sure that everything is turned in on time. Homework assignments are important, not just for learning, but for accountability. So it's important that your students are turning everything in when it's asked, not later, but when it's asked. So es importante que los estudiantes manden las tareas y todo el trabajo que ellos tienen que hacer a tiempo. Yo sé que esto fue mencionado previamente, pero es muy importante que esto, que lo voy a repetir, porque las maestras están buscando esos documentos en sus emails, en sus correos, y están mirando si aparece el nombre de su estudiante. Entonces, es importante que los niños tomen esa iniciativa de poner todos sus trabajos y mandárselos a la maestra por medio del Google Classroom a tiempo. Pero para cualquier cosa, por favor, manden mensaje a la maestra si ustedes están teniendo algún problema ingresando a la página o si tal vez la tarea no la pueden subir, por ejemplo, si les toman foto y el internet tal vez no esté funcionando bien, llámenle a la maestra, mándenle un mensaje, comuníquese con ella para que ella sepa la situación. No espere hasta después, cuando ya veamos el grado del estudiante, para llamarle la atención a la maestra. Si son preguntas tecnológicas, pueden mandarle un correo electrónico a Mr. Will
El director del tecnología es www.tseng@cps.edu para cualquier pregunta que tengan tecnológicamente con el ID, que no pueden meterse a la computadora ya no prende, etcétera. O pueden llamar a la escuela si tienen cualquier pregunta. So it's just important that for whatever reason, whatever situation that you might be having, whether it's troubleshooting your computer or whether it's I can't submit an assignment because I'm taking a picture of it and for some reason my internet, blah, 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 please make sure that you let the teacher know whatever situation you might be having when it comes to turning in assignments on time. We don't want to wait till a week or until the teacher calls that to your attention. Just make sure that whenever you are encountering these issues that you please reach out. We're here to help you. And if it's any technological issue, which means like my computer won't turn on, there is something is going on with the login, the codes don't work, etc. You can always email Mr. Will at www.tseng@cps.edu. And he will happily help you with any of those troubleshooting issues that you might be having. And then you can call the school, reach us at any time for any questions, but it's important that we make our children accountable for their learning. I know this is a interesting transition that we're having here, but we're here to help you. Excellent. Thank you, Ms. Olarama. So that's a lot of details for the students, right? To know how to connect and to know how to communicate with their teachers. I see a lot of questions in the chat. Some of them have to do with how to find out what classroom your child is in. You can call the school. We're here from 8 a.m. to 3 p.m., 3:30 p.m., answering phone calls. So please don't hesitate to call the school. Tengo muchas preguntas ahí acerca de ver el salón de mi hijo, dónde encuentro a su maestra. Es una escuela. La próxima semana la maestra van a estar llamando también. ¿Ok? Muy bien, vamos a pasar ahora con Mr. Frausto y Mr. O'Sullivan, que van a darles un poco más de ideas acerca de qué programas vamos a usar y de cómo va a trabajar el sistema de la plataforma de Google Classroom. So we're going to start off with the tontischool.com webpage, just to show you some of the features on the tontischool.com webpage. This webpage has a lot of resources for you. If we take a look at the top, there are some icons for our Twitter and our Facebook, and there's a Google Chrome icon. So if a kid needs to sign in to their Google account, they can click on the Google Chrome icon. Maybe you can click it, Will, just so they can see what happens. And when you click it, it will take you, well, it'll take you right into the page where the kids can sign in. Thank you, Will. Also, on that web page, if you go down a little bit, we have Twitter. And the Twitter feed, it's like the news that comes out at Tonti. So we have the videos from today and stuff right here as well. If you go down a little bit lower on the page, we have the news and announcements from Mr. Arriaga and the school. And if you go down further in the page, we have a calendar. And the calendar shows all the dates and things that are happening at Tonti. But let's go back up to the top really quickly. At the top, we have a navigation bar, all the different things on the page. All the way on the right, if we start, it says contact. And if you need to contact us, you can click contact us and you can send a message straight to the school. Next to that is the teachers section. So maybe if you click that, Will, if you need to get in contact with your teacher, you can click on the teacher section and it shows you the administration first and then pre-K, kindergarten. But maybe we can click on one teacher. Maybe if your teacher is Ms. Diarza, when you click her page, you can email her to contact her on the left-hand side where it says email. If you click it, you can send a message straight to your teacher. Also on the teacher page are resources for the students and Google Classroom information. So it's an easy way for you to find your classroom teacher.
On the navigation bar, if we go back to the home, next to the teacher section is a section for parents, and there's lots of information for parents right here, lots of information for you to look at. And then there's a section for students, academics, and about and remote learning, which we're going to talk about next. But first, I'll hand it to Mr. Frosto. So, queremos repasar el sitio de la escuela de tontischool.com, porque ahí vamos a tener toda la información. Ahí van a estar todos los enlaces para los salones, preguntas que tengan sobre la escuela y los maestros. Aquí pueden encontrarlos. Pero esta página la podemos traducir al español. So, Mr. Will, si le hacemos clic cuando dice Translate, well, ahí nos va a traducir la página. So, aquí podemos ver la página en español y ver todos los enlaces en español también. So, ya cambió toda la página al español. Tenemos el enlace primero de Google Chrome, que ese los va a llevar directamente a la cuenta de sus hijos. Y al hacerle clic, ellos se van a poder conectar a la cuenta de CPS. Si se fijan, el correo que sus hijos tienen dice @cps.com. So, simplemente yendo a Google, no los va a meter siempre a esta página. Este enlace sí los va a llevar directamente. Y Mr. Will ha arreglado el portal para que todos los programas que ellos van a usar aquí están directamente. También tenemos lo de Twitter, que había mencionado Mr. O'Sullivan. So, aquí también Mr. Ariaga y la escuela vamos a poner anuncios. Los videos de la junta de hoy están aquí. So, si piensan que se ha perdido algo que no vieron, aquí lo pueden encontrar. Voy a desconectar. ¿Se escucha mejor ahora? Sí, mis audífonos. Can you hear me better? Ok, eso disculpen. So, aquí también tenemos los anuncios, la escuela que Mr. Ariaga va a poner regularmente. Y abajo está el calendario de la escuela. So, aquí se ve el calendario de la escuela con todos los datos. Ahorita no, como no ha empezado el año escolar, no está lleno, pero ya que empiece el año va a estar más lleno para que ustedes puedan hacerle clic y ver lo que está pasando. Y aquí tenemos diferentes lugares para contactarnos. Está aquí dice contacto y ahí pueden contactar directamente con la escuela. Al lado están de los maestros. So, aquí también, ya que sepan el nombre del maestro o maestra de su hijo, aquí pueden ir y hacerle clic. Can you click, Mr. Will? Y aquí van a encontrar a todos. Tenemos a los directores, a la administración en la parte de arriba, y luego los demás maestros están divididos por grados. So, ya que sepan en qué grado está su hijo o hija, los buscan. Y vamos a ver la página de Miss Yarza, que es una maestra de kinder. So, aquí en esta página se pueden contactar con el maestro. So, al lado dice hogar y email, y hacerle clic en el email, van a poder mandarle un mensaje directamente a la maestra o al maestro de sus hijos. Y si regresamos a la página de hogar, aquí los maestros van a poner enlaces que van a usar ellos en sus salones. Aquí la maestra tiene un enlace para el salón de ella, y cada maestro tiene varios enlaces que son directamente relacionados con sus salones. Y luego arriba también podemos ya ver que hay enlaces para los padres. Mr. Can you go back to the top? Y aquí hay varias cosas. So, habían preguntado, algunas preguntas también están aquí. Hay una página para los estudiantes también. Y luego también tenemos cosas académicas que los estudiantes necesiten, acerca de la escuela. Y ahora sí vamos a entrar al aprendizaje remoto. Y aquí en el enlace del aprendizaje remoto vamos a tratar de poner varios recursos para ustedes. Sounds good. So if you go to tontischool.com and click on remote learning, it takes you to this webpage. And we're just going to take a look at what's on this webpage. At the top, there is a bunch of resources. And if Mr. Will, if you can kind of just hover over the links, we have a lot of web-based resources for kids around language arts sites, math sites, and science sites, and an exploration page. So there's just some extra activities for kids that are looking to do some remote learning on specific areas. But if you go down a little bit, there is a button at the top that says contact your teacher, your Tonti teacher here. And this is just another way to find your teacher, where it says contact your teacher here right at the top. Well, so when you click on that button,
it will take you right back to the teacher's page where you can find your teacher. So that's just another easy way for you to get to a teacher really quickly. Next to the contact your teacher section on the right is an SEL section. And we will have a website that you can, when you click on SEL, it will take you to a website that we're currently building. Right now it doesn't work, but it will be working soon. If you go down a little bit, you can see the video that we showed you earlier, the introduction from Mr. Arriaga. That's on this webpage. And if we go just a little bit lower, you can see the presentation that we gave earlier is on here. You can check it out anytime you want. And if we go down a little bit lower, we have the remote learning tips for parents from Miss Yvette that she made. So let's just take a little peek lower, and we have a Google slide about Google stuff. Now this one is in English, but if you can just go a little bit lower, you can show that we have the exact same thing in Espanol right here as well. So let's just take a look at the English one really quickly. And on this presentation here, let's click on the first slide right after this one. So this one talks about how to sign into your email, because kids will need to know how to do this, how to sign into their Google account. And they need to sign in with their username and password. Mr. Frosto, do you want to say anything? Yes. So aquí en esta página nomás estamos mostrándoles cómo se debe ver la página en la que se van a meter. So, del lado izquierdo pueden ver que necesitan que entrar el nombre de usuario y la clave. Y esta es la página directamente para entrar. Y si se fijan, aquí en esta no se le pone @cps.com. So the next slide is about using email, because the students will be able to use Gmail to send messages to their teacher and to other students to work on projects together. We have more resources about this that we'll show you in a few minutes, but this is just to let you know that the kids can send emails using their Gmail account. Mr. Frosto? So Gmail va a ser la manera que ellos van a utilizar para contactarse con los maestros. Aquí también va a ser donde van a recibir las invitaciones al salón y a las juntas. So, es importante que los estudiantes estén revisando su correo regularmente y que ustedes también lo puedan revisar con ellos para que sepan si tienen invitaciones a juntas o invitaciones de maestros a ciertos salones. So, todo va a estar aquí dentro del correo y también ustedes van a poder contactarse con los maestros desde aquí, desde Gmail. And then on the next one, and CPS email is a Gmail. Yes, it is a Gmail account, but it's run by CPS, but it's the same thing pretty much. Now, students that have a Gmail also have a Google Drive, and this is where they can store all their work and store things in their Google Drive account. Mr. Frosto? Y las cuentas que tienen ellos de CPS también son Gmail, o también les da acceso a varias aplicaciones que Google ha creado para usuarios de Gmail. So, también ellos tienen este lugar que se llama Drive, donde ellos pueden guardar todos los documentos y los trabajos que hayan hecho. Los estudiantes más grandes, de hecho, ya lo usan mucho para compartir sus trabajos con los maestros directamente. And then the next slide has classrooms. So the students will be joining classrooms, Google Classrooms, where they can work together with their classmates and their teachers. And they will have to maybe join classes they can use the plus sign and enter a class code. And if you see the icon on the screen, the green one, that's like the Google Classroom icon. And kids will be expected to go and check the Google Classroom and check their email on a very regular basis, probably on a daily basis. Mr. Frosto? Y Classroom va a ser donde los maestros van a tener, casi como juntas, van a tener los estudiantes que reportarse al Classroom y muchos estudiantes van a recibir invitaciones a Classrooms, pero de vez en cuando van a tener ellos que meterse a una clase, es nomás metiéndose al lugar, pero también ustedes aquí pueden ver cuántos maestros están asociados con sus hijos. Algunos estudiantes van a tener 3 maestros de lectura, de matemáticas y de ciencias, y aparte a lo mejor el maestro de música o de educación física. Y aquí son ustedes pueden ver qué maestros, qué clases tienen sus hijos. And the next slide
has Google Meet. So the live teaching will be done using Google Meet, and an invitation code will give the kids access to Google Meet. So the students will be invited to Google Meets so they can be there like we are today. And they will get these notifications either by entering a code or clicking on a link that's in their email or their Google Classroom or even on their calendars. Las sesiones en vivo con los maestros. So, cuando los maestros estén dando clases en vivo con ellos ahí, de persona a persona directamente, va a ser durante Meet y los estudiantes van a recibir invitaciones, a veces van a ser códigos por raramente, pero la mayoría de veces también van a ser dentro del Classroom. Dentro del mismo Classroom, los maestros les pueden dar la invitación a los estudiantes para irse a sesión en vivo. Y esta va a ser, es muy importante que los estudiantes sepan cómo navegar el Google Meet, porque aquí es donde van a tener muchas de las clases con los maestros, muchas de las oportunidades de poder comunicarse e interactuar con los maestros más directamente es durante el Meet. So, los correos electrónicos funcionan y sirven y son válidos, pero para tener ese contacto más directo va a ser siempre en el Meet. Okay, and this slide just has some of the expectations for Google Meet, like checking in with your teacher and saying hello, being on time, staying engaged, giving a thumbs up or nodding your head, muting your mic if you're not speaking, and raising your hand, waiting for your teacher. And the teacher has to be the last one to leave the call. So if the teacher asks you to leave the meet, just that the students follow along and do that. And some things that they shouldn't be doing is chatting to their friends while the teaching is going on, being late to the meetings, talking over others, and not muting when there's instruction and when they're supposed to be muted. And they shouldn't be disrespectful to their classrooms or to their classmates or teachers in the space. They need to make sure they're being appropriate. And we're going to avoid everybody talking at once and avoid kids staying on the conversation after everyone leaves. Aquí tenemos unas expectativas para las sesiones en vivo y cada maestro va a tener sus propias expectativas, pero aquí hay unas que pensamos que son buenas para que todos tengamos en mente. So, algunos comportamientos que tenemos es de que saluden al maestro al entrar, que digan, oh, buenos días, buenas tardes, soy yo, ya llegué, estoy aquí, llegar a tiempo a las sesiones, estar involucrados o decir sí o dar un thumbs up, un dedo diciendo, ok, sí entendí. Nomás de que una persona hable a la vez, apagar su micrófono si no están hablando, y eso es muy importante y los maestros vamos a estarnos recordándoles, levantar la mano o usar el chat donde están hablando y poder hacer preguntas ahí para no interrumpir la clase, esperar a que el maestro les llame su nombre, les diga a ellos que prendan su micrófono para poder hablar y salirse del salón antes del maestro. El maestro o maestra, ellos van a ser siempre los últimos que estén en la sesión. A veces había alumnos que se querían quedar y les teníamos que pedir, no, ustedes tienen que salirse primero. Los maestros siempre van a ser, no empiecen a hablar luego, antes de saludar al maestro. Primero a saludar, a decir, ya llegué, estoy aquí en la clase. No llegar tarde a la clase, no hablar cuando otros estén hablando o interrumpir si otros estén hablando. No prender el micrófono cuando otros estén hablando. Esperarse un poquito a su turno. Y esos son todos los comportamientos que nosotros les vamos a modelar, les vamos a enseñar también cómo hacerlo. Ser respetuosos con sus compañeros y el maestro. Usar la cajita de chat para poder comunicarse y usarla apropiadamente, no usarla de una manera inapropiada, contarse chistes o distraer a los demás, no hablar cuando todos estén hablando y igual no quedarse en la conversación después de que todos se vayan. Si todos ya se han salido, tenemos la expectativa de que también ellos se salgan de esa sesión. Next one. So Clever is when the students sign in, they can have easy access to all their accounts using Clever. And at the top, there will be some icons that the teacher may have set up, and there might be some icons for kids to click on that log them right into their accounts. But a lot of their programs can be found in Clever, and they will see this when they sign into their Google account. They will see all these different things. El programa de Clever es una aplicación que el señor Will conectó a todas las cuentas de los alumnos. Al entrar al portal, los lleva a las aplicaciones que tienen en la escuela. Sé que a veces es difícil recordarse qué programas está usando mi hijo o hija en matemáticas y lectura, y los programas que vienen de la escuela están todos conectados aquí. Los estudiantes tienen acceso a páginas de los maestros, tienen acceso a
programas donde los mete instantáneamente. Ellos no tienen que poner la contraseña, ya está conectado a su cuenta. Y también estamos otros programas donde sí van a tener ellos que poner la contraseña, pero no tienen que recordarse del sitio de internet. Los va a llevar directamente al sitio y ellos ya nomás ponen su nombre y contraseña y llegan ahí directamente. Y todo esto está en la página de portal al entrar a su cuenta. And the Google Apps for Education are free to use, and they can help the students to complete and organize their work and share their projects. And they are in their Google Drive account. They can click on there are 9 dots that will show them all of their different apps they can use. Or if they click the plus sign, they can see all of the different apps that they can use in their Google account. Google account has a lot of really great apps for students to use, and they're all free. Y por último, las cuentas de CPS les da acceso a varias aplicaciones que Google provee para completar trabajos, organizarse, compartir trabajos con los maestros o sus compañeros. Haciéndole clic en los nuevos 9 puntos, o si están en el Drive, en la cruz de New, ahí ellos pueden ver cuáles aplicaciones tienen acceso para poder completar trabajos para la clase. Y también estos van a ser programas que los maestros, nosotros como maestros de tecnología, les vamos a enseñar y repasar. Y les vamos a proveer mucha enseñanza de cómo utilizarlos, pero están todos ahí disponibles para ellos. And then the last part is just to sign out when they're done. If they're on a computer that other people are using, or it's a public device, just to make sure that the students sign out when they're done so that they're logged out and all their information is safe. Y último, hermanos, queremos recordar, si estamos ante una computadora que están compartiendo o en una computadora pública, que se salgan de sus cuentas y no se queden metidos. Okay. That's the last one. So that was just a brief overview of some of the Google apps for students to use. And on the remote learning webpage, if we can jump back to it, we have some more resources that we'll show you in a second. But at the very bottom of the page, there's a form. It says, "Do you need help?" And if you need help, if you need some technology help, you can fill out this form. Just asks you, what is your name? How can we help you? And then you can put in your email address or your phone number at the bottom so that we can follow up to help you. Y aquí abajo, en la misma página de aprendizaje en distancia, tenemos un formulario si necesitan ayuda, y especialmente si no está abierta la escuela, es fin de semana y tienen preguntas. Este formulario está conectado a varios maestros, al director, a Mr. Ariaga. Alguien se va a comunicar con ustedes para ayudarles. So there's one more thing just to show you on this page. And it's just above the form there. Well, if you just want to go up a little bit. So the Google apps that we just talked about, there's a section here that says, click here to find out more about these Google apps. So let's click it really quickly. Now, when you click it, it takes you to a website that's in English and Spanish, and that will show you all the different Google apps. So if you can maybe give that a click, Will, really quickly, the text. And what we're saying in Spanish. Yeah, y go aquí en ahead, este enlace los va a llevar a una página donde tenemos videos para enseñarles cómo usar esas aplicaciones. Si necesitan más tiempo, quieren ver más a fondo cómo se utiliza la aplicación, aquí en esta página va a haber videos disponibles y está en inglés y en español. Yeah, so when you click on the link, it will take you to a web page that has more information about Google Mail, Google Drive, Google Meets, and all the Google apps. I don't know if you can click it, Will, if it's right there on the text, the hyperlink text. There you go. Aquí pueden ver una página donde les explica qué es la aplicación y cómo se utiliza. Y hay un video ahí para que ustedes puedan hacerle clic para ver después, cuando ustedes tengan tiempo, de cómo se utiliza la aplicación. And at the top, it's in English. If you click on home, and Espanol, it changes it to Spanish. Will, can you go to the page before that, the
the actual landing page. Thank you. And maybe just to the top of it. So this is the web page that was built to support all these different Google apps that we built to support the Tonti kids and parents. And right now it's in Spanish. If you click on the other button, it will go to English. The first section up there at the top is Google Mail. And we have, if you can maybe click on that one, the blue colored icon, Will, the blue one, please. So here it just tells you what is Google Mail, what it is. And if you can just scroll down, we'll just kind of briefly show this. How to use it. There's a video on how to use Gmail. Or no, there's a video on how to log into your Gmail. So if you're having trouble and you need some help, you can watch the video. There's a video on how to send an email. And there's a video on how to sign out. And we will be adding more videos and more resources to help you as time goes on. Jose. So aquí también de nuevo es igual que la otra, también se explica qué es la aplicación, cómo se utiliza, y aquí vamos a agregando más videos también para que ustedes puedan utilizar y ver. So we have Google Mail as one of them, and if you go down a little bit, underneath that, we have one for Google Classroom where there are a similar format, what it is, how to get started. Our plan is to populate this with videos to help you. Google Meet is the same. Google Drive is underneath that. And the Google Suite, which is all the apps, is underneath that. It's like, thank you very much, Mr. O'Sullivan, Mr. Frausto. That's a lot of information, as you can see, right? It's a lot of details that they are sharing with us. Es mucha información que están compartiendo con ustedes. Es muy útil. Toda esta información va a estar todavía en el website para que ustedes la sigan usando, ¿verdad? Pero vamos a los anuncios. Como ustedes saben, el primer día de clases es el día 8 de septiembre. El 8 de septiembre es el día que los niños tienen que conectarse y estar listos para aprender. Esta semana que viene los maestros van a estar comunicándose con ustedes para que ya comiencen a conectarse. Van a compartirles su salón virtual, ¿verdad? The first day of school will be September 8th. School starts at 8 a.m. for all the students. It's going to be Monday through Friday. So it's just like regular school. We have to go to school every day as if we're going to the building, right? You have to be connected. There's no need for a uniform. We're not asking for students to wear a uniform, but make sure that you're still showing in the proper way. No pajamas, right? We don't want to see students in pajamas. Make sure that you are dressed up for class, okay? Esperamos que se conecten todos los días a tiempo, a las 8 de la mañana, y que se vistan adecuadamente. No tienen que tener uniforme, pero por favor asegúrense que no tengan las pijamas puestas, ¿verdad? Y se den una arregladita en la cabeza y en la cara, ¿ok? Las horas son de las 8 a las 3 con un receso de 45 minutos para que los estudiantes coman durante el día. Ustedes van a recibir un horario. La maestra va a poner el horario en la página de la escuela. Ahí van a ver, cuando ustedes van a la página de la maestra, van a ver cuál es el horario, qué clases tienen a cada hora. So there will be classes from 8 to 3 p.m. with the recess and lunch time for students to eat, 45-minute lunch and recess time. This will be a time for them to relax, enjoy a meal with the parents or whomever is at home, and then reconnect, right? Teachers are going to post the schedules on the website. There will be a teacher's page where they will be posting each of their schedules, okay? So cada clase contará con un horario de clases. Estos horarios incluyen las otras materias como lectura, matemáticas, ciencias, estudios sociales, incluyendo educación física, música, arte, todo esto, ¿verdad? So each class will be provided with a schedule of classes, okay? So be ready for a regular school day, 8 to 3. Okay, you want to go to the next page? Is there any more announcements in there? All right. Will, do you want to go over this? So first, please make sure you have at least one device per child. Also, make sure you have reliable access to the internet.
And I'm going to show you real fast the website to see if you qualify for free hotspot Wi-Fi. And the website is going to be, the link is down here, which is the CPS Strategic Initiative. And when you click it, you should see this website. If you need to change to Spanish, you can change it to Spanish here. And once you scroll down, you just need to enter in the student ID and date of birth and then search. And it'll tell you whether you qualify for free Wi-Fi or for a free Wi-Fi hotspot. If you have trouble with this, please come to school and we'll be happy to help you out with this. Thank you. So, esta forma les puede ayudar para ver si ustedes califican para internet gratis. En la ciudad, como ustedes están escuchando en el radio y la televisión, está proveyendo a las familias con internet gratis. Tienen que calificar. Aquí en esta página ustedes pueden verificar si califican entrando su estudiante, la identificación del estudiante y la fecha de nacimiento, y ahí pueden ver si califican. Aseguras que tienen una computadora por estudiante. Si tienen 2 niños en casa, ellos 2 van a estar una cada uno, ¿verdad? Porque no pueden estar usando la misma, ya que tienen diferentes maestras. Y que el internet es confiable, se puede conectar y no hay problema. ¿Ok? Hay algunas preguntas, por ejemplo, el lunch break. When is the lunch break? Teachers are going to share with you the schedules again, and it will include what time the lunch break is. It's going to be in the schedule. You will see that in the teacher's webpage. Okay? Los maestros van a compartir el horario que van a compartir con los niños y los padres para que ustedes vean cuál es el horario para el desayuno, para el almuerzo y también para las otras clases de educación física, de matemáticas, de música, todo esto, ¿sí? Así que busquen los horarios en la página. Próximos eventos, el día 3 de septiembre vamos a tener, los maestros van a tener juntas virtuales con cada grupo, con cada salón, ¿sí? Estén al pendiente, ellos se van a conectar con ustedes, ya sea todos juntos o uno por uno para conectarse, para darles más información sobre cada clase, ¿sí? De cómo es que ellos van a estar organizando sus lecciones, tal vez les proveen con la conexión, el enlace para que se conecten. Y van a hablarles sobre los libros que van a utilizar los niños y los programas que van a utilizar en las clases. So, all classroom teachers will speak to the parents, online or through phone calls or through messages. Many of them may want to have some open house where all of you will be connecting at the same time. So please just wait for those phone calls or those messages when you will be able to connect with the teacher. That's going to happen on September 3rd, okay? September 4th, parents to pick up instructional materials from school. This is very important. September 4th is a Friday, that's next week. Parents will be asked to come to school, pick up material, pick up books, pick up workbooks, and technology if needed, all right? And we're going to also include passwords and student planners so that you have all you need for home, for the remote learning, okay? El día 4 de septiembre es bien importante. Los padres están invitados a venir a la escuela a recoger materiales que van a necesitar los niños. Libros, libros de trabajo, su manual, su horario, sus accesos, sus passwords, ¿verdad? Vamos a estar aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 y dependiendo de qué edificio estén sus niños, ahí vamos a tener mesas con sus paquetes listos para llevar a casa. Eso es el día 4 de septiembre, ¿ok? So please come on September 4th, wear your face mask. You know, we have a special one here, Tonti School face masks, right? Tenemos que tener la precaución, ¿verdad? Si vienen a la escuela, por favor, pongan su mascarilla facial y mantengan la distancia cuando vengan a recoger sus cosas. ¿Está bien? Muy bien. Any more questions? Let's see, how will attendance be handled in case the internet goes out? I'm currently working from home. You know, that's a good question about parents who work. You know, some teachers are going to be recording their lessons, their instruction, and you'll be able to see it if you're not able to connect when the teachers are teaching. But, you know, it's very recommended. We encourage all the students to be present during the day
to connect with the classroom, okay? Because there's a lot going on throughout the day, and you may miss some of those important things happening if you're not connecting. So if you need help with the internet, please let us know. If you need help with computers, please let us know, okay? Es muy importante que estén siempre conectados y que estén presentes los niños. Vamos a tomar asistencia, como les dije, se va a contar la asistencia cada día. Las maestras van a estar reportando cuántos estudiantes estuvieron presentes y eso va a contar para que los niños al final tengan un año exitoso, ¿ok? Recuerden, este plan es para el primer trimestre. You know, this remote learning is being planned only for the first quarter. We are hoping that for the second quarter, we'll be able to do some kind of hybrid or in-person learning, okay? It will depend on the pandemic, of course. It will depend on the number of cases that we have in the city. So recuerden, estamos planeando para el primer trimestre. Se espera que ya después del segundo trimestre ya sea en persona o de una forma híbrida. Algunos días aquí, algunos días en casa, para que los niños sigan aprendiendo. Okay? All right. It's 3:20. I think we went over the time that we have planned, but it was a lot of information, right? So we're going to get all these questions that you're asking in the chat, and we'll post them we'll post the answers in the website, okay? Vamos a recopilar estas preguntas que tienen y vamos a poner algunas respuestas en la página de la escuela, ¿ok? Para que ustedes las busquen y vean las respuestas. ¿Algo más, Mr. Frausto, Mr. Valderrama, Mr. O'Sullivan? Anything else? No. Okay. No, solamente siga las páginas de internet, especialmente la página de Tonti. Ahí es donde vamos a estar poniendo la mayoría de las actualizaciones. So just please follow us on our main website, tontischool.com. We're going to be posting our main updates there in general for the school. So if there's anything that you have questions about, most likely you can find your answers there. Up to date, you know, on the daily posts will probably be on Facebook and Twitter, those things that we want to blast to everybody. So please, if you haven't already signed up for those messages, you can sign up for that as well. But always communicate with your child's teacher and just make sure that communication is ongoing. Ya comuníquese con sus maestros de los niños. Okay. This webinar is being recorded, so you'll find it in the website too. If somebody did not have a chance to be part of this, tell them we recorded it and it's going to be available in our website. Esta conferencia está siendo grabada. Si ustedes conocen a alguien que no estuvo presente, por favor, díganles que lo busquen en la página de la escuela y ahí va a estar la grabación de esta conferencia. Ahora nada más quiero agradecer a los maestros y a las personas que ayudaron a poner esta conferencia. Ms. Guadarrama, muchas gracias. Mr. Sullivan, thank you very much. Mr. Frausto, thank you so much for your help. Mr. Sang, Wilbur, thank you. And Mr. Robertson. Padres, muchísimas gracias por acompañarnos. Parents, thank you very much for joining us. We'll be happy to see your children online, and we'll be happy to see you next week picking up the materials, all right? So have a wonderful weekend, everybody. We can't wait to see you back in school, but we'll do our best we can remotely, right? Take care. Bye-bye.